Seguimos, hermanos, con los 3 viajes misioneros, número 23. Y ya estamos en esa finalización de ese primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Ya en este viaje, ya fuera de Israel. Y estamos enfatizando más que todo cuando ellos van a diferentes lugares, pero estamos enfatizando en que ellos van a Galacia. En obediencia a lo que el Señor les había hablado. Porque el Señor les había hablado y Él les había dicho: yo no he venido no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya que el mismo Señor les enseñó que Él había venido a buscar a esas ovejas de la casa de Israel. Y eso fue lo que a ellos les encargó. De a Él les dice que vayan a buscar a esas ovejas perdidas, dice, de la casa de Israel. Ya era la misión que tenían que hacer ellos. En Mateo 10:5. Camino de gentiles no vayan, ni por camino de samaritanos, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces es algo que Él les ordena en vida, pero también se los ordena ya resucitado. Y es lo que hemos venido viendo cuando Él les dice: me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí donde estamos viendo, ya ellos están obedeciendo a eso, a ir hasta lo último de la tierra. ¿A qué? ¿A qué van ellos? Hasta lo último de la tierra. A buscar a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. A buscar a los judíos del reino del norte que habían sido esparcidos. Todos aquellos judíos que habían también salido y estaban fuera de la voluntad del Señor en diferentes partes del mundo, tenían que llevarles este mensaje. ¿Cuál mensaje les tenían que llevar? El mensaje del reino de Dios. Ese era el mensaje que tenían que llevar. Pero Jesús mismo también dijo que tenía otras ovejas, que habían otras ovejas, que no son, digo él, de este redil.
aquellas también debo traer. Y van a oír mi voz. Van a oír mi voz. Y me van a seguir. Porque él mismo dijo, mis ovejas, hablando de sus ovejas, de las ovejas de Israel, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero también habló de otras. Ahí en Juan 10, 16. Entonces a estas otras ovejas, ¿cómo se les conoció a estas ovejas en ese tiempo? Se les conoció a estos gentiles como los temerosos de Dios. O se les conoció como los justos de las naciones. A los creyentes gentiles que habían aceptado el mensaje del reino de Dios. Del reino de Dios. Ese era el mensaje que les llevaba. El mensaje del reino. Entonces estos aceptaron ese mensaje, creyeron ese mensaje, que el Mesías vendría a establecer su reino. Y ellos eran testigos, porque el Señor les dijo, vosotros me seréis testigos de estas cosas. Su testimonio de que lo habían visto, que lo habían tocado, que habían estado con él, que lo habían visto crucificado, que lo habían visto sepultado y que lo habían visto resucitado y que lo habían visto irse al cielo con la promesa de regresar. Aleluya. Aleluya. Me van a ser testigos porque ellos habían experimentado eso. Entonces estas otras ovejas no se volvían judíos. Seguían siendo gentiles. Amén. Y ahí es donde estamos ahora, en ese problema de Hechos 15, que ahí es donde aparecen ya estos unos inconformes. Estos unos, algunos, dice la palabra, no dice todos, sino algunos no estaban conformes. Pero los que estaban inconformes no eran los verdaderos judíos que habían creído, sino los prosélitos, o sea, los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Entonces la idea de ellos era que ellos mismos pasaran por el mismo proceso que ellos habían pasado. Pero vienen los fariseos y los apoyan a ellos también. Pero son algunos de los fariseos, dice la palabra, que habían creído. Todas esas cosas las tenemos que entender. Y eso es lo que lleva a la discusión. De que Pablo no está discutiendo, él no está discutiendo con judíos que habían creído, sino con esta clase de personas que querían que pasaran por el mismo proceso, que se circuncidaran y que vivieran conforme a la ley de Moisés. Y por eso
Es que estamos viendo en Hebreos 11. Estamos viendo a estos de Hebreos 11 para ver cómo estos, sin ser judíos, sin vivir bajo la ley mosaica, fueron temerosos de Dios. Temerosos de Dios, los de Hebreos 11. Entonces dice la palabra aquí en Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice el 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, dice, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Era más valioso eso que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Porque por ella, dice la palabra, por esa fe obediente, fueron justificados los antiguos. Dios los declaró justos. Sin la ley mosaica, Dios los declaró justos. ¿Pero por qué los declaró justos? Por su fe obediente. Entonces aquí ya llegamos, ya vimos a estos hombres anteriormente, a estos hombres como Enoc, como Abel, como Enoc, que estos hombres vivieron antes de la ley noágica, antes de la ley de Noé. Pero también vimos a los otros como estos otros después de Noé, como Abraham, que ya estos vivieron bajo la ley noágica. O sea, bajo las leyes universales. Pero aquí encontramos a este Moisés. Antes de que Dios le diera la ley. O sea, no existía la ley mosaica. Porque el Señor los libera. El Señor los libera. Pero después de que los libera, les da instrucciones cómo deben de conducirse.
Entonces aquí encontramos a Moisés, como dice la palabra. ¿Qué hizo este hombre Moisés? Obedeció a la voz. Él obedeció a la voz. ¿Cómo lo mostró? O sea, ¿cómo mostró su fe en el Señor? Es que no se trata solo de andar proclamando que creemos. Tiene que haber una muestra. Y la manera como él lo hizo fue decidiéndose. Ya que el hombre tiene que decidirse. Si el hombre no se decide, se estanca. Aunque Dios le esté hablando, que Dios solo da la palabra, pero es una responsabilidad del hombre responderle o no responderle. Ahí Dios se limpia las manos, porque Él ya dio la palabra. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita con nosotros? Dándonos la palabra. Y ahí nosotros ya somos responsables de lo que nosotros la desechemos, o dudemos, o actuemos. Somos nosotros los responsables. Él se decidió, Él escogió, Él tomó la decisión, porque le creyó a Dios. Abraham también le creyó a Dios. Y este hombre le creyó a Dios. Dice la misma palabra. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rechazó eso. ¿Qué es lo que más atrapa al hombre? ¿Qué es lo que el hombre no quiere soltar muchas veces? El Señor ha dejado un día para que el hombre descanse, para que el hombre le dedique ese día al Señor. Aleluya. Pero es que el domingo es el día que más se gana. Ellos porque no me entienden. No saben la necesidad que yo tengo. Pero no aceptan que son codiciosos, rebeldes a la voz de Dios. De ahí, ¿qué pasa después que la pastilla para dormir? ¿Por qué no puedes dormir? Porque no hay un descanso de un día a la semana. No hay un balance en el tiempo para el Señor y el tiempo para trabajar, el tiempo para la familia, el tiempo para lo que se necesita hacer. Porque para todo, dijo Salomón, hay tiempo para todo. Aleluya. Pero nosotros somos responsables. Dios, ahí sí que se limpia las manos, solo da la palabra. Como decimos aquí en Buen Chapín, no aceptamos que somos chuchos pa'l pisto. Pues no lo aceptamos. Pero bendíceme, derrama tu espíritu. Derrama tu espíritu, lléname con... ¿Cómo lo va a llenar con su espíritu rebelde? No lo va a llenar hasta que responda al Señor. Decidiéndose, Él escogió.
dice la palabra, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Dijo, no, prefiero la vida con el Señor. Lo difícil que es servir al Señor. ¿De qué lo van a tratar? De loco, de fanático, de extremista. Pero la gente no le da de comer. El que le da de comer es el Señor. Amén. A Él es el que hay que serle fiel. Es que ¿qué va a decir la gente? Dice Rebeca. Que digan lo que digan, como dice la canción. Digan lo que digan los demás, es una canción. Hay que serle fiel al Señor. Hay que tomar decisiones. Este hombre no tenía todavía los 10 mandamientos en su mano. ¿Y por qué le obedecía? Porque era un temeroso de Dios. ¿Cuál es la justificación hoy para la gente, para todo? Siempre debe, es que como ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, estamos bajo la gracia y estamos bajo... Pues haga lo que le dé la gana. Aleluya. Gracias. Pero a eso no lo bendice Dios. Porque la persona que vive conforme a su voluntad es una persona libertina. Y aparte es ser libre. Y aparte es vivir en libertinaje. Andaré en libertad, dijo el salmista, porque busqué tus mandamientos. Y eso es ser libre. Entonces, ¿cómo mostró que creía en el Señor y que le creía al Señor? Accionando. Lo manifestó con su acción. ¿Cómo manifestaron los primeros creyentes judíos que creyeron al mensaje? ¿Cómo reaccionaron ellos en Hechos 2? Con el mensaje de Pedro. Ahí en Hechos 2, y este tema lo vimos bastante tiempo. Hechos 2, 41, 42 dice la palabra. Así que, dice, los que recibieron su palabra, mensaje que les llevó Pedro, ¿de qué? Que se arrepintieran. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y envía a Jesucristo. Aleluya. Y les envía a Jesucristo, dijo. Les envía al Mesías. Ese era el mensaje que les dio. Les habló de todo eso. Y de los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Se va a bautizar, hermano, ya aceptó a Cristo. Yo ya acepté a Cristo, se va a bautizar. Lo voy a pensar. Yo digo que la próxima, cuando vayan otros bautizos, usted no ha creído nada. No ha creído nada. Solo le hicieron confesar que creía en Cristo. Todo el que verdaderamente ha tenido ese encuentro, tiene ese deseo,
aunque no entienda lo que es el bautismo, él quiere bautizarse. Tiene ese deseo. Estaba ahí preguntar y preguntar y preguntar. Yo les dije, mire, si ustedes no me van a bautizar, yo mismo me voy a meter una pila solo. Les dije. Sí, pero es que la Biblia, es que aquí, que biblión, y me empezaron a decir que quería decirle, ay, no le dije yo lo que quiero decir, me echen el agua. Lo voy a pensar. Los que recibieron su palabra fueron bautizados inmediatamente. Los que creyeron con Juan el Bautista inmediatamente venían, dice la palabra, confesando sus pecados. Inmediatamente. Y de una vez Juan los echó al agua de una vez. Recibieron su palabra y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire qué poderosa la palabra, dada realmente por una persona ungida por el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que es lo que se le llama unción? Unción no es aleluya, que es un hombre de gloria. Qué unción la que tiene, que grita, que se va para allá y se viene para acá. Qué unción la que tiene. No, ese poder, el Señor tenía un poder en sus palabras. Nunca ha hablado hombre así. Nunca. Él habla como que tiene autoridad y no como los escribas. Y los escribas daban la palabra, enseñaban la palabra. Pero el Señor vino a darle la verdadera interpretación. Y perseveraban estos 3,000 en la doctrina. En esas enseñanzas apostólicas que Jesús les transmitió a sus apóstoles. Yo tengo 40 años de estar en esto. Y a la gente no le interesa la doctrina, a la mayor parte. A la mayor parte le interesa que le prediquen un mensaje. Hoy el Señor nos habló. Hoy sí nos habló. Sí, pero no respondimos. Entonces solo habló. No, estos se interesaron en seguir averiguando qué más hay, qué más hay, qué más hay, qué más hay. Y eso es lo que a mí me ha mantenido durante 40 años. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y quiere que le diga algo que ahora siento mucho más deseos que el día que acepté al Señor. Tengo mucha más hambre por la verdad. Tal vez porque ya el Señor ya me está preparando para llevarme. Ya me debe llevar para esperar la resurrección. O de repente ya va a venir el Señor también. Estos primeros creyentes, discípulos judíos, estos eran judíos. Aceptaron el mensaje y se bautizaron inmediatamente y perseveraron en esa enseñanza,
La gente de repente le agarra la patada y ya no llega a la congregación. ¿Y cómo van a seguir la secuencia si ya no llegan? Por eso después ya no le agarran el rumbo a la cosa, cómo va el asunto. Porque se desaparecen. Y el problema es que no reacciona y dice, no, tiene razón el hermano. Bravos se ponen. Porque no acepta que son carnales. Y el mismo Pablo lo dijo. Que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De una vez dijo, no pueden. Si el hombre vive solo para los de abajo, no puede agradar a Dios. Tiene que balancear su vida. Lo de Dios y lo de este mundo. Pero la gente hace su programa. Ellos se interesaron en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Entonces, ¿en qué nos tenemos que interesar nosotros? En lo que enseñaron los apóstoles. En lo que Jesús les enseñó a los apóstoles. Pero nunca la gente tiene ni preguntas, ni dudas, ni nada. ¿Por qué? Porque no tiene interés. No hay un interés en esa perseverancia. Ellos tenían ese interés en seguir y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Solo tenemos que ver qué cartas apostólicas fueron dirigidas a los judíos y qué cartas apostólicas fueron dirigidas a los gentiles. Eso lo tenemos que entender para no ser un chirmol. Yo no sé qué día fui a un culto ahí oí que decía que nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, somos nosotros. Pero si le está hablando de Santiago y Santiago le está hablando ¿cómo se llama? Pedro está hablando a las 12 tribus, a los que están expatriados. A ellos les está mandando, es a judíos que les está escribiendo en su primera carta. Les está diciendo, nosotros somos linajes, porque somos real sacerdocio, somos una nación santa. Y nosotros no somos nación santa. Es Israel que es nación santa, porque él los escogió el Señor. Pues tenemos que entender qué cartas son dirigidas a judíos, qué cartas son dirigidas a gentiles, para lograr hacer la diferencia. Y eso es lo que lo mantiene a uno, pero gozoso con la palabra. Es que entender la palabra es lo más maravilloso. Yo, digamos, en estos 72 años que tengo, ¿qué no hice yo? ¿Qué no hice yo para satisfacer ese deseo de tener dinero, de tener un buen trabajo, de tener una buena casa, de tener 2 carros, de tener negocios, de casarme, de tener hijos? Pero nada satisfizo eso que me hacía falta. Y eso es lo que sigo llenando ahora. No que me olvide de mi esposa, que me olvide de mis hijos, que me olvide de... No, sino le doy el primer lugar al Señor. Porque esto es para mí, esto es mi vida. Porque si necesito dinero, ¿a quién voy? Sé, Padre, necesito dinero.
que la tarjeta de crédito. No, yo ni uso esa cosa. ¿Por qué? Porque desde hace 40 años oí un mensaje: no debáis a nadie nada. No le debo a ninguno nada. Desde hace 40 años Dios ha suplido mis necesidades. Solo le digo: Señor, necesito esto, necesito el otro. Y Dios se encarga. Dios se encarga. Imagínense a estas alturas, yo 72 años de estar en este mundo y todavía, ¿será que Dios me va a sostener o será que Dios no me irá a sostener? Si ya me sostuvo durante 70 años, ¿cómo no me va a seguir sosteniendo estos? No sé cuánto tiempo me queda, tal vez unos 2 o 3 días más. Pero suponiendo que me quede, por ejemplo, ahorita fui a comprar pintura, me dijo: mire, me dijo le voy a dar una pintura, es cara, me dijo, pero esa sí tiene una duración de 5 años. Ya no llego, hombre, le dije: olvídese, deme mejor una de 3, tal vez ahí todavía le logro entrar. Durante todos esos años el Señor ha sido fiel conmigo. Estos perseveraban en la doctrina de los saludos, en la comunión, unos con otros. En la comunión, unos con otros. El Evangelio no se puede vivir solo. Ay, esa hermana me cae mal. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y ahí no hay pierde. Que no me junto con ella. Pues se tiene que juntar con ella porque no le queda otra. ¿O es usted un ángel caído del cielo? Que usted es inmaculado, usted no tiene, él mismo Santiago dijo: todos ofendemos muchas veces. Y muchas veces son muchas veces, no es de vez en cuando. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí: mire, hermano Marcelo, usted me caía mal? Para un montón de gente. Pero cuando Dios les da el alumbramiento, dice: tenía razón el hermano. Pero es hasta que Dios les alumbra. Y si no les alumbra, les sigo cayendo mal. Les sigo cayendo mal, que no queda otra. ¿Caso soy billete a $100 para caerle bien? Y a $100. No. Ellos siguieron recibiendo la palabra. Estaban interesados en la palabra. Estaban interesados en la comunión. Pero Moisés, la misma palabra dice: y perseveraban en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. ¿A qué es lo que más le huye la gente? Anuncia chuchitos, panes con huevo, panes con chile relleno, tortillas con frijol, cafecito caliente. Ahí viene el gentío. Anuncia y uno. Por ahí se aparece alguno. Y a la fuerza de mal modo. Pero derrama de tu espíritu, Señor. Lléname con tu espíritu. Pero no, ni quieren orar, ni quieren entender la palabra, ni quieren estar en comunión con los hermanos. Es que solo en la comunión se crece.
Solo en la comunión se crece. No va a crecer uno solo. Entonces nos damos cuenta cómo Moisés actuó antes de tener las instrucciones que Dios le dio para el pueblo de Israel. Antes actuó él en obediencia a la palabra. Fue otro justo de las naciones. Fue otro temeroso de Dios, sin la ley de él mismo, esta ley mosaica. ¿Y a dónde lo llevó esa fe obediente? ¿Hacia dónde fue con esa fe obediente? A ser un libertador de su pueblo. Llegó a ser libertador de su pueblo, a sacar a ese pueblo de la esclavitud. Ese pueblo que cuando él llegó, dice la misma palabra, y les fue a hablar, dice, y no oían a Moisés a causa de la dura servidumbre. ¿Y qué es lo que no nos permite oír nosotros la palabra? Los problemas. ¿Y cómo voy a resolver el problema? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a resolver otro? ¿Cómo voy a resolver? ¿Y cómo voy a resolver? Aunque le esté dando vuelta y vuelta y vuelta, y que le ponga la cabeza en la almohada de un lado y que la quite, que ya la sudó por un lado, y que vaya a tomarse un poco de leche y que la pastilla para dormir. No, el problema no se va a solucionar hasta que el Señor diga, hasta aquí llegó ya el problema. Hasta que el Señor diga, bueno. Pero eso no quiere decir que no hagamos nada tampoco. Nosotros tenemos que actuar. Como le decía a mi hijo ayer, tú haz lo que tienes que hacer y deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Pero tú hazlo tu parte. Entonces por eso dice la palabra, ahí en Hebreos 11:28. Hablando de Abraham, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Siendo llamado, obedeció. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le había dicho el Señor a Abraham en Éxodo 12:21? Le había dicho en el Éxodo, en Génesis 12. En Éxodo 12:21. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel de los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes, pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardad esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, dice, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y
¿Y qué le había dicho a Abraham en Génesis 12, 1 al 3? Pero el Señor había dicho a Abraham: vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y él le había dicho a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra? ¿Cómo iban a ser bendecidas esas familias? ¿Qué logró Moisés por su fe? Por la fe de Moisés. No por la fe del pueblo, sino por la fe de Moisés. ¿Qué logró el pueblo? Su liberación, su bendición, hacerlo una gran nación hasta el día de hoy. Pero le digo, en ti serán benditas todas las familias de todas las naciones. En ti. Ahora, ¿cómo? Entonces, para concluir, solo veamos Gálatas 3, 6 al 9 y 2, 15. Dice la palabra. En Gálatas 3, 6 al 9, dice así: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, dice, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe obediente a los gentiles. Él iba a justificar por la fe obediente a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas. De modo, dice, los que son de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Por la fe obediente son bendecidos en el creyente Abraham. Y el 2.15 dice: nosotros, dice Pablo, ahí en el 2.15 de Gálatas, nosotros, judíos de nacimiento, dice, y no pecadores entre los gentiles, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, dice, como judío hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Los alcances de esa fe obediente de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por la fe de quién?
¿Y qué le digo en Filipenses 3:4? En Filipenses 3:4 al 9 dice la palabra, dijo Pablo hablando a los filipenses: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. O sea que si era de confiar en la carne, él más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, puro hijo de judío, madre y padre judío. En cuanto a la ley, fariseo, era un fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Si llevaba la ley del Señor, pero cabalidad. Y ciertamente, dijo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo, dijo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, dijo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ¿cómo somos salvos? Por la fe de Él. Por la fe obediente de Él. ¿Cómo salieron los egipcios de allá? ¿Por la fe de quién? De un justo de las naciones, de un temeroso de Dios. Y aquí por otro temeroso de Dios que tenía temor a su Padre. Y esa fe es la que nosotros debemos tener, lo que Él alcanzó. Lo que Él alcanzó por su fe. Y al creer lo que Él alcanzó por su fe, nos declara justos por la fe de Él. Por la fe de Él. Por la fe de Él. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero la fe, como vimos, es una fe obediente. Padre, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre.